Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo están Juan nuestros Pablo, ¿cómo amigos estamos? y amigas? Sí, yo sigo con alergia, así que voy a seguir estornudando. Pero ¿cómo va todo, César? Tenemos unos temas maravillosos. Muy Tenemos, bueno, muy bueno, sí, muy temas bueno. muy entretenidos. Lo primero, vamos a hablar sobre, yo te voy a plantear además mi visión breve al inicio sobre el tema de esta crisis que se provoca ahora sobre esta denuncia que hay sobre el presidente de la República. Crisis sobre crisis. Crisis sobre crisis, pero además con la sensación de nuevo que esto se pudo haber evitado. Hoy día la crisis, vamos a ver, está enredada en torno a cómo se enteró el gobierno, en fin, pero todo lo que dice la sociedad chilena del momento político que estamos en esa crisis. Lo segundo, un tema que es precioso, limpio, que a nosotros dos además desde hace años nos apasiona, que es el tema de encontrar el modo, modular adecuadamente el sistema político y las reformas que se están discutiendo en estos momentos en el Parlamento sobre el sistema político. También me interesa mucho tu opinión, porque en esa se nos puede ir el futuro, César, se nos puede ir la estabilidad democrática, se Ahí nos nos puede ir, estamos jugando mucho. estamos jugando el pellejo en esa cuestión. Y el tercer tema, por último, que nos expliqué un poco, César, esta relación tan rara, es como para escribir un libro, sobre este vínculo de amor tan intenso, pasional entre Milei y Trump, las diferencias, los momentos que están viviendo muy distintos y sobre todo el punto de vista de las miradas económicas. Yo efectivamente siempre he pensado que al final Trump es un gallo que quiere, no le tiene tanto susto al Estado y quiere usar el Estado a su favor y poner tarifas y restricciones y subir a veces las regulaciones en determinados ámbitos. Y al otro lado, mi ley, que es todo lo contrario, y tú nos vas a explicar un poco cómo es el impacto desde el punto de vista de los economistas y la mirada que estas cuestiones se estén discutiendo de esta forma tan cruda hoy día en dos naciones tan importantes. Así que partamos por la primera, Sasa. Déjame hacerte un pequeño encuadramiento del Sí, tema. dale, yo quiero que, a ver, haznos una clase de qué se trata la problema. Sí, no me daba clase, pero no voy a darte No, no, alguna idea. pero tú explicas bien esas Sí, cosas, así mira, es. el tema es el siguiente. De nuevo, de nuevo, vamos a ver que hay un problema que en realidad son dos. El problema en sí mismo, una denuncia que parece que realizó una abogada que conoció al presidente Boric cuando hicieron la práctica juntos hace 10 años atrás, por una cuestión parece bien secundaria y un poquitito delirante, que sería que lo acusa de haberle robado o haberse apropiado de unas imágenes en formato digital y haberlas publicado, unas imágenes privadas de ella, desnuda al parecer. Entonces, ese problema que en mi opinión hoy día más pasa harto, es un tema secundario que no tenía gran problema, y el desparramo que se produce por la mala reacción del gobierno. Mala reacción en dos ámbitos. Uno, César, y yo creo que esto es súper importante tenerlo presente para todos los que nos escuchen y que les tocan estas cuestiones en el ámbito empresarial o en el ámbito político, a todos nos tocan crisis. Eh, y que tiene que ver con que hoy día las crisis uno tiene que manejarlas de una forma transparente y de una forma correcta. Ya no puedo hacer el uso del viejo pituto, no puedo hacer tráficos de influencia, tengo que tener mucho cuidado y siempre asumir lo obvio, que te van a descubrir cómo ocurrieron las cosas. Y por lo tanto no hay que mentir, hay que ser cuidadoso. Y esto es como muy evidente desde el gobierno de Michelle Bachelet en adelante, Bachelet 1, muy evidente que cambiaron las reglas del juego de del estándar que se le pide a la autoridad. Y entonces nos tomamos con que este problema, que en mi opinión, rápidamente todo el mundo entendió el problema original, que era un tema menor. Yo creo que es una chica que puede tener problemas psicológicos, puede estar con algún tipo de problema mayor, porque de hecho estuvo presa por un robo con violencia Y recientemente. no, mal. Es una chica que hay que tratarla con cuidado desde el punto de vista de su dignidad, porque puede estar con problemas de salud mental serios, la chica, esa es la impresión que da. Pero entonces era un problema súper acotado que se podría haber contenido, autocontenido a sí mismo, y se ve desbordado en forma tremenda al punto de nuevo de perder la agenda del gobierno en dos ámbitos. Uno, se produce una confusión entre el plano personal del presidente y el plano del gobierno rarísima, que no se logra entender. Este era un problema personal del presidente, debió haberlo delegado, a ti te consta, ¿te acuerdas tú cuando yo era abogado de Michelle Bachelet tenía algún problema personal? ¡Pum! Me lo enchufaban a mí, yo me hacía cargo del tema, sí, y uno enfrentaba el tema, porque era un tema personal, no era un tema institucional, como es este caso, que además está basado en hechos ocurridos hace 10 años, etcétera. Bueno, y se mezcla esto, en vez de que haya una solución limpia, es decir, ¿sabes que esto lo va a delegar a un señor X que contrata al presidente de abogado y entiéndanse con él, y el Estado lo protejo de esto?
se mezcla esto el mismo día en que habla el abogado y dice lo correcto, que es decir, este es un tema personal del presidente, yo voy a ser el abogado, hasta ahí vamos perfecto, yo me voy a hacer cargo, se enreda de dos formas. Uno, porque 2 horas después habla la ministra, secretaria general de gobierno, la vocera, y deja la escoba por todos lados. Primero porque empieza a hablar como el gobierno y empieza a desacreditar a esta chica de una forma más que no era necesario. No era necesario porque el cuento era demasiado inverosímil. Pero empieza a usar todo el peso del gobierno para irse contra ella. Dice que los hechos son falsos y empieza de alguna manera a meter al gobierno donde lo habían sacado recién. Pero lo más grave no es este enredo entre mezclar los planos de los problemas personales del presidente con la cosa institucional del gobierno, sino que es que se empieza a enredar la cosa jurídicamente porque le preguntan los periodistas con toda razón de, oye, ¿cómo se enteraron? Todos podemos tener problemas, pucha, en una separación o en algo, uno puede tener una denuncia. Y uno asume que son temas privados, que eso está regulado por ley, que se maneja y que nadie puede meterse a ver. ¿Cómo? A ver, explícate eso, porque a uno pueden denunciarlo de cualquier cosa. Claro. O sea, alguien que esté enojado conmigo puede denunciarme de que le pegué un puñete en la calle, o de que lo insulté, o de que le eché el auto encima. O sea, a uno lo pueden denunciar de mala forma. Es una vulnerabilidad que la tiene todo el mundo. Por supuesto, por supuesto. Y a mí me ha tocado numerosas veces y a cualquier ciudadano le puede tocar. Pero ahí es importante tener claro lo siguiente. Hay dos tipos de delitos. Si a mí me denuncian por un robo, eso va a quedar en registro, una querella por robo va a quedar en los registros públicos porque es un delito de acción pública. Cuando se trata de delitos que vulneren la intimidad, delitos relacionados con la esfera de la intimidad, violencia intrafamiliar, todas esas cosas tienen un tratamiento distinto en que ya se rompe el principio de publicidad y se establece un principio de reserva. No solo los delitos sexuales, sino que en todas estas cosas de manejo de información privada y sobre todo en este caso que estaba mezclado con una insinuación como de acoso sexual, etcétera, este tema era privado y por lo tanto, y esto ya ha aparecido en la portada de los diarios, hoy día en la segunda, ayer en la tercera, que no es verosímil la explicación que se está dando. Y por lo tanto, de que cómo tuvo acceso al gobierno. Y le queda la pregunta a uno de cómo se enteró el gobierno y da la impresión de que aquí esta frase que da la vocera de gobierno de que se enteraron por este sistema de revisión que hay en la presidencia, es toda mentira, eso no es así, no sé cómo... O sea, si tú te metes al registro no del cuestión del Poder Judicial, no sale. No va a aparecer. ¿Pero qué es lo que sale en el Poder Judicial? Si yo tengo poder de un cliente y yo me meto al sistema SIAU, yo voy a tener acceso a las causas que son públicas de la persona que yo represento. Y si una persona, como persona natural, tú usas tu clave única y te metes al sistema, tú vas a poder. Pero hay ciertas cosas que ni siquiera tú vas a poder ver sin que te avisen si son delitos de carácter, como te digo, problemas familiares, temas relacionados con la privacidad o temas relacionados con delitos sexuales. Entonces, en esos casos no tienes acceso hasta que te avisen, hasta que te llegue una notificación de parte del oficial. Pero si son manejados en forma reservada, entonces el fiscal va a ver ahí cuándo es prudente, si a mí alguien me denuncia por un delito sexual o por lo que sea, va a ver cuándo es necesario, es que yo, bueno, citarme o que yo me entere. Pero yo no voy a tener acceso a eso. Entonces, es muy importante tener presente que aquí se generó un problema mayor porque en el mismo segundo que el gobierno da su explicación de cómo se entera de esto, el Ministerio Público salta y dice, no, eso no puede ser, y ordenan abrir una investigación penal contra el presidente de la República o sus abogados para ver cómo se enteraron. Y entonces, de nuevo, te equivocaste en la forma de reacción y de tratar el problema y pasó a ser más importante cómo reaccionaste al tema. Entonces, dime tú, César, ¿cómo lo ves tú? Porque, de nuevo, mi sensación, pero puedo estar sesgado yo, mi sensación de nuevo son los errores no forzados y enredos que se arman de adentro del gobierno que se podrían haber evitado. A ti te ha tocado manejar numerosas veces crisis, no solo en la Polar, los salmones, múltiples veces, ¿va? Y tú entendís que uno tiene que ser cuidadoso hoy día cuando maneja estas crisis, y aquí parece que eso se les olvida. A ver, esto los tiene tan enredados. Piensa tú que por aquí pasó el presidente de Francia y nadie supo. Nadie supo porque estábamos todos preocupados
de las declaraciones de Monsalve y de las cosas que han seguido saliendo, porque esta es una telenovela que no para, ahora está metido en, no sé. Lo que es grave y que tiene que ver con un tema que tú lo has tratado hartas veces es de las filtraciones. O sea, esta es una forma de filtración, es decir, alguien accedió a un registro al cual no tenía derecho a entrar, ¿ya? Obviamente que la piel de este gobierno es sensible respecto de delitos de carácter sexual, y el presidente parece que así se lo dijo al comité político, digamos. O sea, aquí hay un tema, ¿verdad? El tema es de por qué, cómo se enteraron y por qué entraron a una cosa que no deberían haber entrado, dónde está la filtración, y lo mal que explican todo el tema. Primero, tú no puedes, si no te enteraste, imagínate, César, y estos son temas políticos, tú te llegas y te enteras porque un amigo cometió un delito, que trabaja en el Ministerio Público, en la policía, y te cuenta, oye, está esta cosa en contra. Tú no puedes contarle a nadie porque vas a trasuntar que se cometió un delito. Te tienes que quedar callado. El que haya salido a contarle a todo el mundo al presidente esta cuestión, como si lo hubieran notificado oficialmente, y hoy día está esta investigación, se da vuelta completamente el tema, y hay esta investigación en contra del gobierno y del presidente y sus abogados para ver cómo se... Es un autogol gratuito. Pero además, César, no sé si te parece que es raro. ¿Tú cachai que se cruzan las fechas con el tema Monsalve? Sí, Cuando Monsalve habla con el presidente ya sabía de su causa. Y ahí uno empieza a entender lo raro. raro. El presidente cuando dice una denuncia es solo una denuncia. Claro. O sea, uno empieza a unir los puntos. Tal cual. Pero mi impresión además es que esto, a propósito del segundo tema que vamos a tocar, esto además de lo obvio de mostrar un gobierno que no es capaz de manejar las crisis adecuadamente, pareciera ser que además te dificulta obviamente tu capacidad de gestionar la agenda. Porque no... Sí, claro, pierdes toda la iniciativa. Pero entonces, ellos, Juan Pablo, no tienen abogados con calle, abogados que cachen todo este cuento como para que les digan no. qué espanto. Parece que no, porque todo esto que estamos diciendo es como de sentido común. Piensa que en el caso de Luis, de mi hermano, esto me refiero porque es un hecho público, pero al director de investigaciones anterior lo metieron preso por avisarle a un abogado del Ministerio del Interior, que era Andrés Chávez, que en ese momento, ¿te acuerdas? Un tema judicial. Y dijeron que eso era, y todo esto lo vimos todos, y por lo tanto no es que, oye, esto es un secreto a voces, que hay un criterio nuevo, no, todos sabemos que eso no se puede hacer. Y entonces, no tengo idea si fue la policía de investigación o alguien, pero todos sabemos que no se puede hacer. Entonces, ¿cómo empiezas recibes esta información de esa forma y después la empiezas a diseminar sin darte cuenta que te están metiendo y creando un problema solo, man? Entonces es como raro, y la versión que da la vocera de gobierno, pues uno entiende, a mí me ha tocado estar en reuniones en que se preparan estas conferencias de prensa y se prepara hasta el detalle. ¿Quién le dijo que dijera que esto eran revisiones normales de parte personal de la presidencia de la República? Lo que era falso. Y después aparece la declaración del subsecretario, hoy día en la mañana o ayer, del subsecretario del Interior, ex ministro de Justicia, de nuevo diciendo que esto que todos sabemos que no se puede hacer, él dice que sí se puede hacer y que él confía en los abogados. Entonces es todo un cuento, como dices tú, como que no hubiera un criterio jurídico así como limpio y claro, y además que nadie se dé cuenta de que tú en esto tienes que ser transparente, ya no hay espacio para tapar estas cosas. Entonces, ¿pero qué hubieran podido decir? O sea, ¿qué explicación pueden dar, digamos? Es súper difícil porque tú dices, fíjate que se metieron en un registro al cual no tenían derecho a meterse, ya, pero nos metimos, ¿ya? ¿Qué vas a decir tú? ¿Cometimos un error? Si fuese así, tendrías que quedarte callado, po, y no le puedes contar al comité de ministros, al comité político, ¿no? Y tenés que quedarte callado y no abrir la boca, y no abrirlo, porque si no te vas a disparar en la pata, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, porque no tienen un abogado que les diga nada, pues esto es como un consejo de curso, pues. No, terrible, yo lo veo terrible. Bueno, oye, pasemos al segundo tema, sí, que es más que es muy bonito, César, y quiero escuchar tu opinión porque tú estás preocupado harto del tema también.
Cada vez los que nos escuchan se acordarán que con motivo tanto de la primera ronda constitucional como la segunda. nosotros discutimos mucho acá con César sobre sistemas de funcionamiento democrático, equilibrio, estaba bien el binominal o no, cómo lo hacíamos, sistema uninominal, en fin, nos dimos un festín con ese cuento con César. Entonces, ¿cómo estás viendo ahora el tema? Y me interesa mucho, César, ¿tú crees que el gobierno y los partidos más importantes van a poder, eh, van a poder sobrepasar la resistencia de los partidos chicos y todos estos que desaparecen? ¿Y qué opináis de cómo se está manejando el tema de la reforma del sistema Ay, político? mira, yo creo primero grandioso que la centroizquierda y la centroderecha se pongan de acuerdo para matar dos temas importantes, que eran el de los partidos, un umbral mínimo para los partidos, Tal y cual. el discolaje, ¿ya? Que yo creo que es lo que más daño hace el filibusterismo, digamos. Esto, a ver, si tú te fijas, las democracias más estables son binominales de alguna manera. Y cuando se termina el binominalismo se enredan. O sea, España se muere Franco y parte el PP y el PSOE. Y con eso hacen grandes avances hasta que aparecen Podemos y Vox por el otro lado y los partidos regionales y se les desarma. Alemania, el milagro económico alemán parte con la CDU-CSU y el Partido Socialista Alemán. Dos polos y milagro. Y en Italia era el Partido Demócrata Cristiano de centro y la Alianza Comunista Socialista por el otro y se pegan un tremendo salto. Y tanto Alemania como España y Francia, en que tuvo el gaullismo y el socialismo en su época, se les dispersa la cosa y empiezan a hacerse inmanejables, ¿ya? Y no han sido capaces de modificar su sistema político. Entonces yo creo que lo que se está enfrentando aquí es muy importante. Y yo creo que deberían poder llegar al final este acuerdo a los partidos chicos, para convencerlos, es súper simple, tenéis que decir, les voy a dejar un cupo, compadre, compañeros, entren ustedes al Partido Socialista, entren ustedes a uno de los otros partidos, fusionen partidos y el que se queda afuera, mira, toda la gente que era del MAPU y de la izquierda cristiana, cuando volvió la democracia decidieron unirse al Partido Socialista y fueron un tremendo aporte, tanto al PPD como al Partido Socialista. Incluso con gente comunista que llegó, ¿ya? Y eso se arregló así, si no estaríamos todavía con un MAPU A, un MAPU B y una izquierda cristiana, no, sí, y una pila de cuestiones que a Allende le hicieron la vida imposible. Yo vi, fíjate, la norma esta que están proponiendo ahora, como dices tú, cruzados de los dos lados, de que si yo entro y salgo elegido diputado o senador por un partido y quiero renunciar al partido, perfecto, pero deja de ser diputado o senador. Sí, ordinario, o sea, fue como sentir claro, que volvía la sensatez de alguna manera. Porque... Ahora hay cosas que se están oponiendo que yo creo que no son importantes. O sea, a mí no me importaría tener un parlamento, una Cámara de Diputados con 200 diputados con distritos chicos. Sí, Inglaterra tiene 600 diputados y cada distrito es chiquitito y es uninominal. O sea, es acercar a la gente a su constituency. Entonces, los distritos grandes yo creo que hacen que las campañas sean caras, hacen que sean fregadas las cuestiones. Yo creo que no importa que haya más diputados. Yo no cacho el tema del Partido Republicano que quieren disminuirlo. No sé cuál es la calculadora que tienen, pero yo creo que una de las partes para aflojar este tema es ya, tengamos más diputados y les dejamos un hueco. Saben que los humanistas entren al Partido Socialista o entren al Frente Amplio y aquí les reservamos una cuestión, etcétera, etcétera. Lo otro que falta es que también tiene que haber un piso de votación individual mínimo. O sea, no pueden haber diputados que salgan con un 1%, con un 0,1% por arrastre. O sea, tiene que haber un mínimo de dignidad, digamos, en el cargo tiene que tener un mínimo de representatividad. Lo demás es una verdadera locura. Y el tener distritos grandes con pocos diputados, en el fondo la calculadora es, ¿sabéis qué? A nosotros nos conviene
porque hay hartos diputados por distrito y nosotros algo vamos a agarrar. ¿Te fijáis? ¿Te fijáis? O sea, mientras, en cambio, si hay pocos cupos por distrito, pero más distritos, más representativo va a ser. Entonces, juega en contra del sistema que uno busca, el agrandar los distritos y disminuir los diputados al mismo tiempo. ¿Ya? Yo creo que ahí hay temas importantes que arreglar. Sí, y efectivamente, además, yo tengo la impresión de que te permite disminuir los costos de las campañas, César. Por supuesto. Hacer campaña en Maipú, hacer campaña en la Florida, hacer campaña en Puente Alto, en Santiago, en las comunas grandes, es que una fortuna. Entonces yo creo que además si haces distritos más chiquititos, no solo se produce el efecto cercanía a la gente, sino que estas barreras hacen que sea más fácil. Esta misma cercanía con los votantes te da la posibilidad de gastar menos en publicidad y puedes juntarte más con la Junta. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa en comunas con los alcaldes? ¿Ya? Con los alcaldes te pasa eso, ¿ya? Salvo en las comunas que son muy grandes, que las deberíamos partir. O sea, no tiene ningún sentido tener un macro Maipú, un macro La Florida, un macro Puente Alto, cuando en esas comunas hay condiciones muy distintas, depende del lado que estés. O sea, si tienes el alcalde para el tema urbano probablemente tal de la comuna de La Florida, pero para diputados perfectamente puedes tener 3 diputados y 3 circunscripciones. Yo no entiendo cuál es el cuento de tener menos diputados, de verdad. O sea, por mí que hayan hartos diputados. Y eso abre las puertas para que todos estos partidos chicos digan ya, ok, nos unimos a los más grandes y vamos a hacer una tendencia. Sí, el Partido Republicano no solo es la tendencia de Trump y los demócratas tienen un abanico gigantesco y en Inglaterra los conservadores también. O sea, son tendencias dentro de y que pueden llegar a ser mayorías. Hay una idea, César, que yo he tenido, que en algún momento lo planteé hace 20 años atrás, me mandaron a la punta del cerro, obviamente, pero es el tema de que al mismo tiempo de reforzar los partidos, que yo creo que es evidente que hoy día tenemos que reforzar los partidos políticos, y tratar de fomentar coaliciones, y tratar de tener 2 coaliciones, ¿no es cierto? O 3 a lo más, pero con grandes coaliciones, se necesita un control ético sobre el comportamiento ético de los miembros de los partidos. Entonces, yo en algún momento planteé en la época de la concertación que se creara un organismo con gente electa, pero que se queda, en vez de existir que coge cada partido y nombra su propio consejo superior, el tribunal de disciplina, el tribunal de ética, el tribunal superior de la UDI, no tengo idea. No, señores, ¿verdad? No. Saben que vamos a elegir a 20 personas que van a actuar como jurados y usted, este organismo, que es independiente. Lo pasáis al CERVEL. Claro, es como una especie de CERVEL ético, y entonces usted quiere acusar que hubo corrupción dentro de la democracia cristiana o dentro de la UDI o del PC, pero no se revisan ellos mismos. Vas a este organismo que es elegido por la gente, Buena idea. ¿no es cierto? Pero que hay un control ético, con lo cual logras tener más confianza en los partidos. Porque lo que se vio mucho, acuérdate, sobre todo en la época de la concertación, que pilláis una máquina de corrupción en RN, en el PS, donde fuera, y después se resolvían las weas entre ellos, pues y el Guido con sus amigos del PPD paraban la wea. Imagínate, les metía un control ético por al lado y con requisitos, que sean abogados o de profesiones de las ciencias sociales, o una mezcla, ¿cachai? Una mezcla media corporativista en que haya a lo mejor gallos que sean profesores universitarios mezclados con ciudadanos comunes, no tengo idea, pero crear una cuestión, instancia ciudadana de control ético de los partidos, cosa de que le tengan susto, porque hoy día me da la impresión que en general no le tienen mucho susto. Salvo que te acusen de violación o algo así, en el resto, tú puedes ser un senador de un partido, haber hecho las barbaridades más grandes, y si tenés buena votación, nadie te toca entre el partido. Así es. Oye, César, vámonos al último tema que tenemos, que es un tema que yo estoy perplejo, porque creo que tú me ayudas ahí a entender un poquitito. ¿Cuál crees que es el punto de unión entre estas dos figuras que efectivamente no son iguales, pero riman, ¿no? Como que suenan parecidos entre Milei y Trump, que tienen esta especie de amor pasional además entre ellos, pero que son tan distintos al mismo tiempo, y los dos tienen en común que están enfrentando un momento muy empoderado
dos democracias importantes de Occidente y que están los dos promoviendo, pero que van en líneas opuestas, al parecer, reformas del Estado. Uno proponiendo estas tarifas, ¿no es cierto? Yo nunca había visto en mis 64 años de vida un presidente de Estados Unidos que amenazara con lo que amenazó Trump sobre las tarifas sobre Canadá y México, y los chinos además ahí mirándolo. Y al mismo tiempo Milei en la línea opuesta de liberalizar todo. ¿Cómo ves esto y cómo se ve dentro del mundo de los economistas, César? Es que tienen un punto en común y puntos de diferencia enorme. Mira, el comercio internacional, que es algo que casi todos los economistas están de acuerdo que es algo bueno y que ojalá se pueda comerciar a full, ¿ya? Tiene un problema, que la ley de las ventajas comparativas se aplica, pero no sin sufrimiento. Es decir, si yo fabricaba refrigeradores y abro el comercio y ahora me dicen que tengo que producir carne, ¿ya? Y tú tenías una estructura hecha para producir refrigeradores, tú tienes que adaptar eso y eso significa que hay gente que sufre y gente que gana. Al final está súper demostrado que todos ganan, pero eso es al final. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a Estados Unidos? A Estados Unidos le ha pasado que de producir autos, le están diciendo, ¿sabe que sus autos no son competitivos? Y los chinos empezaron a poner autos, ¿ya? Y los mexicanos, con los mexicanos tienen otro tema, que es el de la inmigración. Y con los canadienses tienen un problema con las drogas, al parecer. Entonces, son problemas distintos, pero básicamente lo que pasa es que el Rust Belt, la parte donde se producían los autos, las grandes fábricas, ¿cierto? De todas esas cuestiones, dejan de tener empleo y esos son los votos de Trump, de trabajadores blancos que quedan atrás, ¿ya? Y que sufren por la competencia china. Siendo buena la competencia, porque la competencia, con esto los norteamericanos en general compran, a lo mejor no cobran Chevrolet, sino que compran Daewoo o no sé qué cosa, pero más barato. Pero para los trabajadores que producían aquello es grave. Ahora, a China también le va a doler, porque China, que estaba exportando muchos autos, ya no va a poder exportar muchos autos, pero tenía una infraestructura armada para producir muchos autos. Va a tener que hacer, ¿te fijas? Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, Estados Unidos lo que está diciendo es, sabe que yo le he abierto las puertas a todo el mundo, pero yo he salido para atrás en este intercambio, ¿ya? Así que voy a ponerle una barrera. Pero eso volver a los años 50, eso. No, pero además voy a usar esto para defenderme del poderío chino, porque no quiero que crezcan ni que progresen, porque no quiero que me quiten el sitial, ¿ya? Y con los canadienses tienen un problema las drogas, y con los mexicanos tienen un problema de inmigración. O sea, los problemas de Trump más bien es cómo uso yo las tarifas como una arma de negociación general, a pesar de todo el ruido que arma ahora. Milei, en cambio, Milei se encuentra con un Estado sobredimensionado, sobreregulado, con una hipersocialismo espantosa, y entonces dice, vamos a desarmar todo esto, vamos a sacar, y tengo un zar que es el señor Sturzenegger, que es el zar de la desregulación. O sea, aquí se acabaron los pitutos de aquí, los pitutos de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, hace sufrir a todos los que se beneficiaban de aquella cosa, entre la cual no solo era una casta rica, sino que también había gente pobre que recibía subsidios y que recibía cosas. Ahora, Trump también quiere reducir el tamaño del Estado y también quiere matar al Leviatán y reducirlo. Ahora, los análisis que hay es que eso no es fácil, ¿ya? No es fácil porque te vas a topar con la protesta de los que están beneficiados. Los principales gastos de Estados Unidos, además, dentro del déficit que él quiere matar, son salud y pensiones. Cambiar salud y pensiones es una tarea dura, ¿ya? En el caso de Milei deja de reajustar las pensiones y deja de reajustar todas las cuestiones, y como tiene alta inflación, la cuestión se le ajusta sola, ¿ya? No necesita hacer mucho hasta que le explote, ¿ya? Milei tiene un problema además que va a tener que devaluar porque se ha ido quedando atrás. Ese va a ser su minuto duro que le toca. Pero claro, nombra a Elon Musk Trump para desregular, ¿ya? Y yo creo que es un tema interesantísimo. O sea, yo creo que Chile
y lo hemos hablado mil veces, tiene un Estado anquilosado. Tenemos una ley bancaria que viene de los años 80, tenemos una ley eléctrica de los años 80, tenemos un sistema de pensiones de los años 80, tenemos un sistema de salud de los años 80, y que se le está tratando de meter mano y que no se logra, y hemos estado metiéndole, como somos los reyes de las leyes, regulaciones sobre regulaciones sobre regulaciones, leyes sobre leyes sobre leyes que se van entrecruzando. Y hoy día hay que tener realmente una clase, si tú estás en una cierta industria y quieres un proyecto, una clase que te hagan expertos para explicarte todas las barreras que tú tienes que solucionar para lograr hacer un proyecto. Entonces, eso que no, aquí se están haciendo dos cosas, una ley que mejore la permisología en un 30%, insuficiente. Y otra cosa que es sumamente injusta, que es que el Estado va a escoger unos proyectos regalones y a eso les va a dar, como quien dice, prioridad. Pero ¿por qué a una gran minera le van a dar prioridad y a César Barros, que tiene un proyecto chico, o a Juan Pablo Hermosilla? No, porque tú no eres prioritario. O sea, esto es como permisología a dedo, ¿ya? Aquí yo creo que hacen falta muchas correcciones, o sea, desde la ley de quiebra hasta... Nosotros nos quedamos, nos hemos quedado con una infraestructura legal que viene una parte de los años 50, otra parte que viene del régimen militar, que hizo un montón de correcciones y un montón de modernizaciones, pero estamos hablando de cosas que sucedieron hace 50 años, 40 años, y no hemos logrado ponernos de acuerdo, en parte porque tenemos un sistema político muy dividido, y porque no hemos tenido desde Ricardo Lagos para adelante, yo te diría, o Piñera 1, un gobierno con la suficiente personalidad y apoyo como para lograr hacer cambios. Bueno, es O que sea, te el lograr de morder la esto que cola. estábamos hablando antes realmente es un hito. Y este gobierno, en vez de dejar como hito las 40 horas y cuestiones por el estilo, debería decir, este es mi legado. Y no es menor, es como No, para al aplaudir. revés, sería para aplaudirlo absolutamente. Porque efectivamente tú lo que pasa es que yo tengo la impresión, César, que nuestro estancamiento tiene que ver con una cuestión institucional, entre otras cosas. Y que por lo tanto tienes este sistema que se te ha licuado, en que no tenés mayoría, en que llega Piñera y no tiene mayoría en el Congreso, llegaba Bachelet, no tiene mayoría en el Congreso, entonces además de la incompetencia tradicional, tienes una incapacidad, cuando hay buenas ideas, incapacidad de llevarlas a cabo, porque el sistema político está hecho hoy día para empantanar todo. Entonces como que hay lomos de toro institucionales y políticos. Impresionante. Entonces, Impresionante. Y hay leyes que se sobreponen a otras leyes. ¿Te fijas? O sea, la ley Lafkenche se sobrepone sobre la ley de medio ambiente, entonces son tantas las instituciones que opinan que es como arrear un rebaño de gato, no la logra. tú sabes que a mí me ha pasado, por lo menos desde mi participación política técnica en los temas constitucionales o política puro, que me ha tocado intervenir, es que no hay mucha gente que esté metida en el tema, que esté pensando en el Estado nuevo, cómo debiera ser el Estado para lograr facilitar, controlar, regular lo que hay que regular, pero que al mismo tiempo sea un Estado que facilite las cosas y que no sea un Estado a la antigua como del siglo XIX. ¿Ah? Este Estado con estos funcionarios tosudos que tienen todo el poder, que son medios arbitrarios. ¿Ah? Esa cuestión no la tenemos. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que cuando con Pinochet y después con la vuelta a la democracia, todo el mundo empezó a decir, oye, mira, el Banco Central está funcionando bien, y era como una imagen, ¿te acuerdas? Y no logramos traspasar esa cosa del Fíjate Banco que, Central al fíjate que, resto. a ver, mira, se traspasó a ciertas etapas. Yo creo que impuestos internos es respetado y respetable. Ahora con Echeverry, más, ¿ya? Yo creo que el Ministerio de Hacienda, tú no puedes nombrar a cualquier payaso. Y normalmente el Ministerio de Hacienda tiene buenos equipos y por eso que le cargan la mano. Por eso que está a cargo de todo. O sea, al final, el que dice sí o no es el ministro de Hacienda, y tener un buen ministro de Hacienda es demasiado importante. Y cuando se han equivocado, se han arrepentido muchísimo. Y por eso cambian muy poco los ministros de Hacienda. ¿Ya? Todavía me acuerdo ¿Ya? de Frei Hijo.
o Pinochet, o sea, Pinochet se pegó una pasada con una cambiada, pero después Vigi siguió y siguió y siguió, y Foxley estuvo pero todo el rato, y así fuimos cambiando, y Andrés Velasco, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y cuando han habido cambios, que fue con Arena y qué sé yo, fue mala idea. Tal cual. Bueno, vamos a seguir con estos temas que están Bueno, entretenidos para adelante, César. Vámonos a la parte más liviana. ¿Cuáles son tus películas, eh, tu libro, comida. libro y comida? Oye, el libro acabo de encargar Nexus de Yuval Harari, que es la historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta ahora. ¿Ya? Que es una faceta social del ser humano, o sea, cómo nos informamos a través de monitos en las rocas, de señales de humo, de Geoglifo en el etcétera, norte. todo, ¿no es cierto? Hasta hoy día la inteligencia artificial y lo que conocemos, ¿no es cierto?, que ha sido tan importante que estamos ahora. En película, vean How to Rob a Bank o Cómo robar un banco. ¿Está bueno? Buena y simpática, además. Buena y simpática. ¿Eh? Es como un gallo que se le va a terminar la vida y dice, ya hagamos la último empeño, bueno. ¿Eh? Llegamos a lo grande. Y en comida, los berlines. Oh, Yo no puedo comer, pero eso me gustan esos con Tienes que crema aclarar. alemana adentro. ¿Con cuál? ¿Con Con mermelada? crema alemana, esa amarillita. Ah, perfecto. Sí, eran como patán en la guata, pero era exquisito, Exquisito. crujiente además. El de manjar no era malo. Oye, en el Dale. colegio era fundamental. Yo tengo un libro de estas cosas raras, me puse a buscar sobre José Joaquín Prieto, que uno habla tanto José Joaquín Prieto y como que lo pasa de largo y no se acuerda del IRCAI, pero fue fundamental. Uno, yo creo Uno que se acuerda Portales. de Portales. Claro, Portales como que se lo comió Portales, pero Prieto, y yo me di cuenta que era ignorante completo, me topé con un libro de estos gratuitos que están en memoria chilena, de un señor que se llama Ramón Sotomayor, que lo recomiendo, el libro se llama Historia de Chile, bajo el gobierno del general José Joaquín Prieto. Eh, entonces está disponible gratis ahí, lo estoy empezando a leer, pero ya me he topado con una cosa extraordinaria biográfica de Prieto, pero que sin duda un personaje clave, como decías tú, se lo comió Diego Portales, ¿no es cierto? Y Y es Bulnes, el último presidente de Chile militar activo, ¿ya? y Porque por después el la general independencia. Ibáñez, Este es un hombre muy importante en la independencia, además, sí, claro. pero con su mirada política, ¿no? Extraordinario el personaje, dentro de, si uno quiere entender la clase más conservadora y el dominio de los gobiernos conservadores, hay que partir entendiendo a este señor Prieto que lo tenemos olvidado. En película, una película rara, una serial rara que está en Apple TV, que se llama Disclaimer. Eh, ¿Ya? Muy de Alfonso Cuarón, si no me falla la memoria, el director mexicano, es una serie inglesa que partí, el primer capítulo me desagradó, me molestó, el segundo capítulo lo hallé mejor y de repente empecé a sentir una especie de profundidad en los diálogos y en la mirada, pero es una serial dura, dura, pero muy, muy bien hecha. Disclaimer. Eh, Así que lo recomiendo, pero es como para estar de buen ánimo para mirarla, ¿ah? Porque es dura y está relatada con relatos múltiples que se transponen, se traslapan unos con otros, pero buena. Yo creo que la novela en que se basa es muy buena. Eh, y toca muchos temas, toca estos momentos a propósito de los casos que estamos viendo de repente, estos momentos banales, simplones del ser humano en que se mete solo en forro, al mismo tiempo el impacto del duelo. La recomiendo encarecidamente. Eh, Como comida, me acordé, siempre me acuerdo de mi abuela materna, Luz Herminia Fernández, y me acordé de una vez, ella nació en 1900, ¿ah? Entonces se murió casi cuando tenía casi 100 años, pero estuvo lúcida hasta los 80 y tanto. Y yo iba a su casa y me acuerdo que una vez me dijo, te voy a preparar un postre que era de la colonia, me dijo. Y tú que le había enseñado a ella, a su abuela o no sé quién, pero muy viejo. Y me preparó un helado de canela y que me dijo que era Claro, típico los helados de chileno de la canela. Sí, colonia, que yo sí, la hallé re fome. Después la segunda vez como que me gustó más, pero que uno que está acostumbrado a como helado de dulce de leche, pero era sí, muy claro. bueno y como que te transmitía la simplicidad de la colonia, ma.
el helado de canela, y yo no lo he vuelto ¿Cómo a lo probar. habrán hecho si no tenían refrigeradores? Claro. Tenía hielo, parece que vendían hielo. Parece que tenía Cuando yo era chico, en la calle Asturias, en pleno barrio del Golf, pasaba un camión que vendía vendían hielo. hielo. O Sí, sea, sí. había gente que no tenía refrigerador. Comprabas esas barras de hielo y te las picaban Sí. y las Y echabas. nosotros me acuerdo que andábamos atrás del camión para agarrar los pedacitos de hielo porque era como entretenido. Está bueno. Ya, pues César, oye, Ya, pucha, que harto tema, hay que seguirlo. Ojalá que avancen las reformas ojalá que políticas. avance. Pucha, son Sí, sí, muy importante. vital Ya, y pues, qué bueno verte y nos vemos y igual. seguimos la próxima semana. Ok, Ya listo. pues, chao. Chao, que estés bien.